Bienvenidas y bienvenidos a esta octava sesión de las charlas del TIT del trimestre 2025 primavera, en esta modalidad que es, como lo notan, bastante distinta, es un espacio diferente, ya no son en el auditorio, y además la idea era justo que ustedes estén ocupando el espacio de esta forma. La manera en que habitamos un espacio también define mucho la experiencia y aquello que podemos obtener justo de ese lugar. Que lugar es un espacio no necesariamente definido por las paredes, sino justamente porque ustedes están acá. En esta sesión número 8 hemos contado con el apoyo que es espectacular. Yo quiero iniciar, no la veo ya se me escapó. Quiero agradecer, por supuesto, a la licenciada Mariana Beltrán, que está allá donde no se tienen que parar ustedes, en la parte justo del paso, el pasillo ahí. Por razones de protección civil no nos podemos quedar en ese espacio, pero bueno, la licenciada Mariana Beltrán nos ayudó a mantener esta muestra artística, que yo espero que más a ratito ustedes tengan la oportunidad de conocerla, de vivirla, de interpelarla, porque este es el punto del arte que hoy nuestro invitado nos va a presentar. Entonces yo quiero pedir a ustedes un aplauso para Mariana, porque nos ayudó un montón. Gracias, Mariana. Y bueno, Mariana y Laura, que también está allá atrás, Laura, la maestra Laura Gómez, que ustedes ya la conocen, nos acompaña siempre, lograron convencer a la licenciada Elia Terreros de que nos recibieran en la biblioteca, un lugar que debe ser silencioso en teoría, y que hoy estamos rompiendo este esquema. Así que, Elia, pues muchísimas gracias. También les pido un aplauso para la licenciada Elia. A quien además, pues yo le pedí que se quedara solo para agradecerle porque estaba corriendo para ir a comer y bueno, yo le agradezco mucho, Elia, gracias por el espacio. Es un lugar hermosísimo, ella y su equipo trabajan mucho para que la biblioteca se vea como ustedes la encuentran. Los espacios son siempre muy acogedores y hay una enorme cantidad de revistas, de libros, de recursos electrónicos. Así que bueno, Elia, gracias y felicitaciones, por cierto, por este espacio. Agradezco a ustedes que están acá, a docentes que nos acompañan, doctor Barkin, que le tuvimos que prestar una silla. Le acabo de decir que se sentara en el piso, pero me vio feo. Así que bueno, pero gracias por estar acá. Está Margarita, está Ernesto, quienes han tomado el espacio justamente en el piso como ustedes. El día de hoy, pues la verdad estoy muy contento por las personas que nos acompañan. De la UAM Xochimilco él juega de local y además con el profesor Eduardo Juárez Garduño hemos elaborado muchos proyectos. Yo espero que no sea justamente la última ocasión que el TIT albergue y reciba a Eduardo. Si ustedes han visto en su edificio, en el BB, hay unos pendones, están ahí, donde ustedes salen, hay unos colgados, se elaboraron por estudiantes como ustedes de diseño de la comunicación gráfica del trimestre 8, ¿sí? Con apoyo justo de Lalo y de Benito Antón, los dos profesores encargados del espacio Gráfica Monumental. Así que bueno, Lalo pues es un amigo del tronco interdivisional y es muy grato que nos presente justo parte de su obra. Yo no voy a insistir en ello porque él nos dará unas palabras. Les leo un poquito de su semblanza. Él realizó estudios de licenciatura y posgrado en Artes Visuales en la Escuela Nacional de Artes Visuales, Academia de San Carlos de la UNAM.
Ha participado en más de 50 exposiciones colectivas en espacios como el Salón de la Plástica Mexicana, el Palacio de Bellas Artes, la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, el entonces Distrito Federal, la ENAP UNAM, la Galería José María Velasco y la Casa Taller Siqueiros, la Galería del Pasillo en la UAM Xochimilco. ¿Conocen la Galería del Pasillo de la UAM Xochimilco? Si no, tienen que preguntarle a Lalo dónde está para que la recorran y la ubiquen. En el MUAC, que Museo Universitario de Artes Contemporáneas, entre otros espacios. Sus exposiciones individuales incluyen en la Galería del Pasillo de la UAM, en la Galería Autónoma de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, el Centro Indigna de Capacitación Integral CIDESI, Unitierra en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y en la Galería José Hernández Delgadillo en la Ciudad de México. Su trabajo incluye el diseño y la realización de carteles, portadas, grabados y murales. Ha publicado artículos y dictado conferencias acerca de la comunicación y gráfica alternativa, la gráfica emergente y el cartel de la protesta, entre otros. Profesor titular de la UAM Xochimilco en la licenciatura, como ya decía yo, licenciatura en diseño de la comunicación gráfica, y también fue coordinador de la carrera en el periodo 2010 y 2014. Pues Lalo, gracias, bienvenido, me alegra mucho que nos acompañe. Sí, un aplauso, por favor. Y bueno, les presento también de una universidad hermana con quien yo he tenido el gusto de interactuar. Bueno, en realidad mucho más en forma virtual, pero me alegra que haya aceptado. Les presento a Miguel Ángel Ramírez Zaragoza. Él es investigador del programa universitario de estudios sobre democracia, justicia y sociedad de la UNAM. Allí estuvimos interactuando y seguimos interactuando justo en el PUEX, nombre difícil hasta para quienes interactúan ahí. Y bueno, Miguel Ángel tiene una enorme trayectoria estudiando movimientos sociales. Así que cuando Laura Itzel, Reina García y yo pensamos en esta charla, nos parecía importantísimo hacer un encuentro justo sobre movimientos sociales, pero pensándolo desde la teoría y la participación directa y también con la gráfica. Así que estoy contento de que hayas aceptado. En el PUEX, les decía yo, Miguel Ángel coordina el área de investigación y seguimiento de procesos democráticos. Es politólogo, egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, donde se desempeña también como docente en las materias de sociología, de la acción colectiva y los movimientos sociales. El poder político en México también es una clase que le imparte. Es doctor en sociología por la UAM Azcapotzalco. Ah, no sabía, la UAM Azcapotzalco, lejos. Bueno, le falta estudiar en Xochimilco porque dice que es maestro por la UAM Iztapalapa. Entonces, nos tiene que venir aquí a acompañar. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, miembro fundador de la Red Mexicana de Estudios de Movimientos Sociales, de la Asociación Mexicana de Ciencia Política y de la Asociación Internacional de Sociología. Es autor del libro Autonomía, Cultura Política y Democracia en el Movimiento Zapatista, coordinador de los libros Las luchas de la CENTE, debates analíticos sobre su relevancia histórica, todos por la UNAM, la transformación de las ciudades y la acción colectiva en el siglo XXI, de la urbanización neoliberal al derecho a la ciudad, por Ediciones Quinto Sol, movimientos estudiantiles y juveniles en México, del M68, que hace poquito tuvimos una charla sobre esto, lo recuerdan, y a Ayotzinapa, por el CONACYT, y co-coordinador del libro Las derechas en México, debates analíticos y estudios de caso. Pues, bienvenido, Miguel Ángel, les pido un aplauso para él, por favor. La idea es que ambos invitados nos den unas palabras, vamos a escuchar a ambos y después hacemos justamente este intercambio. Al final, pues, por supuesto, la idea también es que ustedes recorran el lugar, que vean la gráfica que nos regala Lalo y bueno, a seguir interactuando, que ese es el punto de las charlas. Por supuesto, como siempre, mi invitación a ustedes es que participen, que pregunten, que cuestionen cualquier cosa. Tanto Miguel como Lalo estarán suficientemente dispuestos para escucharles, para dar una respuesta o intentar una opinión. Por supuesto, todo se vale. Así que bueno, bienvenidos. Gracias, de verdad, por estar acá. Pues empezamos con el invitado para que no se sienta. Ya ves que las costumbres mexicanas. Gracias, Miguel. No, al contrario, estimado Roberto, te agradezco mucho la invitación. Lo mismo que a mi querida colega y amiga Laurita, la consideración a estar aquí con ustedes. Un gusto estar aquí con el maestro Eduardo. Muchas gracias. Un gusto estar aquí, poder conocer su obra y estar con ustedes, muchachos, de verdad, que es una gran oportunidad. Cuando Laurita y Roberto me comentaban la posibilidad de dar una plática, una charla, ¿no? O un intercambio de ideas, vamos a
a llamarle así un intercambio de saberes, ¿no? Como ahora se acostumbra, pero hay que hacerlo realmente, ¿no? Hay que tratar de conversar, de dialogar y de generar, mediante la interacción y la colaboración, pues nuevos conocimientos o nuevas dudas, que finalmente es lo importante. Y cuando me decía que eran del tronco interdivisional y que son chicos de recién ingreso, de distintas carreras, pues la verdad que yo me emocioné mucho, se los confieso. Porque finalmente yo pienso que el estar en este momento ustedes aquí sentados, que podamos estar juntos en esta galería, en esta biblioteca, en esta gran universidad autónoma metropolitana, pues es una gran oportunidad y es un gran momento que tenemos que valorar en el sentido de poder estar ustedes iniciando pues unos estudios profesionales que pues pueden servir para muchas cosas, ¿no? Sin lugar a dudas, yo siempre lo platico con mis alumnos en ciencias políticas, en trabajo social, preguntando un poquito que estar en la universidad, sí, por supuesto que implica la posibilidad y el legítimo derecho a aspirar a profesionalizarnos, a tener un mejor trabajo, un mejor ingreso, y eso es válido. Y eso es válido porque de alguna manera somos seres individuales, pero ante todo somos seres sociales, muchachos. Y tenemos que pensar que en nuestro proceso de formación en las universidades, además, siendo una universidad pública que se paga con recursos generados por nuestros impuestos, ¿no? Ya ven que hay personas como Salinas Pliego que no quieren pagar impuestos, ¿no? Resulta que nosotros sí tenemos que pagar con cualquier cosa que compremos, ¿no? Pero con esos impuestos que pagamos nosotros, que pagan nuestros padres por trabajar, etcétera, se pagan este tipo de universidades. Entonces, eso nos tiene que generar necesariamente un sentido social en nuestros estudios. Y si podemos, además de beneficiarnos individualmente, retribuir socialmente con nuestra profesionalización, independientemente de lo que estudiemos, si son artes gráficas, si son ciencias, si son estudios sociales, etcétera, tenemos que tener esa conciencia social. Eso es lo primero que me gustaría decirles abiertamente y compartirles. Porque la charla que me invitaron y por eso me da mucho gusto de veros estar con ustedes y agradecerles su presencia, el tiempo que dedican y su atención. Porque precisamente la charla que me invitan a dar, ¿no? En el marco de los estudios de los movimientos sociales, es particularmente sobre el movimiento zapatista, sobre los indígenas rebeldes insurgentes que en 1964 se levantaron contra el Estado mexicano. Y entonces cuando yo pienso en esos temas que he estudiado desde hace mucho tiempo, pienso necesariamente, o viaja mi mente y viajan mis recuerdos a esa época, 1994. Yo tenía 15 años, por ahí, si no me equivoco. Estudiaba en la Prepa 5 en ese momento. Ya tenía yo desde la secundaria ciertas inquietudes por conocer la historia, por como que uno se va perfilando, ¿no? Sus identidades, sus afinidades, sus gustos desde muchos años antes. Lo que quiero decir es que tenía cierta inquietud por conocer qué estaba pasando en el mundo. En la secundaria me había tocado la guerra del Golfo, la guerra entre Estados Unidos e Irak, por ejemplo. Y ustedes están viviendo ahorita, desafortunadamente, o estamos viviendo, le digo a ustedes porque son jóvenes ahorita de 18, 19, 20 años o menos, una guerra también, una gran conflagración mundial que puede llevarnos a una tercera guerra mundial y a una guerra nuclear que sería muy catastrófica. Entonces les digo esto un poco porque en el 94 resulta que yo estaba en la prepa. Y entonces para mí fue un acto, un hecho sumamente impactante y después enriquecedor, por decirlo de alguna manera, el hecho de escuchar en las noticias, ver en los periódicos, que en el estado, en el sureste estado mexicano de Chiapas, indígenas, hombres o mujeres, le declaraban la guerra al gobierno. ¿Alguien sabe quién gobernaba en 1 de enero de 1994? Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Ese presidente, ese presidente que después AMLO le llamó el innombrable, ¿no? Ese presidente completamente neoliberal, formado en la Universidad de los Estados Unidos, que había sido secretario de Programación y Presupuesto, ¿no? Le decían orejas recortari, porque a lo que se dedicaba realmente era a recortar el presupuesto, siguiendo el dogma neoliberal. Y fue ese presidente que nos dijo que nos iba a llevar al primer mundo, que el Tratado de Libre Comercio que él estaba negociando con Estados Unidos y Canadá era la antesala para que México llegara al primer mundo. ¿Y qué pasó? Que los zapatistas deciden precisamente el 1 de enero, que entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio, declarar
la guerra, emerger públicamente. Después de todo un proceso de organización previo, que aquí está lo interesante, y que aquí lo pueden ver ustedes con la exposición del maestro Eduardo. Ahí está Zapata. ¿Cómo se denomina el ejército de que estamos hablando? Ejército zapatista. ¿Y por qué zapatista? Bueno, Emiliano Zapata encabezó el Ejército Libertador del Sur en la Revolución de 10-17, ¿no? Y posterior. Pero efectivamente los indígenas zapatistas retoman el nombre de este gran caudillo, que aquí su profesor está representando de distintas maneras, como una idea clara de que es necesario recuperar una memoria histórica y reivindicar las luchas sociales. No perder esa idea de que somos un pueblo combativo, de que somos un pueblo con una cultura de la resistencia, que incluso nos podríamos ir hasta épocas de la etapa colonial o de la misma conquista para dar cuenta de esto, y que finalmente son los pueblos indígenas quienes han resistido esos 500 años, o más de 500 años, los que se organizan y se levantan en armas. Entonces, eso es interesante. Desde ese momento yo decía, bueno, ¿por qué la reivindicación de un caudillo, de un personaje de estas características? ¿Por qué? Pues porque sigue habiendo injusticias, porque sigue habiendo demandas no cumplidas por los distintos gobiernos, porque la demanda de tierra y libertad, o la tierra es de quien la trabaja, o muchas otras, justicia social, democracia, pues siguen siendo en gran medida incumplidas en este país. Entonces, por eso los zapatistas en el 94, el 1 de enero, dijeron, ya basta. Ese fue su grito de guerra, de batalla, fuerte. Ya basta de 500 años de exclusión, de explotación, de despojo. No nos conquistaron, decían ellos, ¿no? Fue un proceso de despojo. Y tan no nos conquistaron que seguimos resistiendo. Y eso va a ser algo bien interesante, que ahorita, si nos da tiempo, platicamos, porque resulta que después, recientemente en 2000, bueno, recientemente entre comillas, 2021, los zapatistas hicieron la gira por la vida. ¿Alguien sabe qué fue la gira por la vida de 2021? Exactamente fue en los 500 años de la caída o denominada caída de México Tenochtitlan, que es otra forma que ellos no asumen como tal, ¿no? Pero que es la visión de los vencidos, vamos a llamarle así. Y ellos dijeron, pues nosotros ahora vamos a hacer el viaje a la inversa. E hicieron un viaje, una comitiva del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y del Congreso Nacional Indígena, que fue una organización que se creó en 1996, impulsada por los zapatistas, para viajar en una nave, cruzar el océano Atlántico, para llegar a Europa, a España, y decir, ahora venimos nosotros a conquistar sus corazones, para ponerlos abajo y a la izquierda, y seguir resistiendo, uniendo la resistencia de los distintos pueblos del mundo. O sea, qué acto tan más simbólico, que nos dice que precisamente la sabiduría y la capacidad de resistencia de los pueblos indígenas sigue vigente hoy en día. Y entonces me regreso un poquito nada más a esta anécdota, ¿no? En donde yo decía, ¿qué está pasando, no? Imagínense un muchacho de 15 años tratando de comprender el mundo, que además vamos formando nuestras identidades y además estamos en una etapa donde no sabemos ni para dónde vamos, ni qué queremos, pero que te impacte un proceso de esas características es fuerte. Ya después, cuando yo entro a la universidad, bueno, yo traía un poco todo este bagaje. Perdón que lo haga un poco biográfico, pero quiero como encontrar los lazos de significación que seguramente ustedes tienen en sus trayectorias de vida, o con sus padres, o con familiares, o con gente que de alguna manera les pueda contar de estos procesos, aunque la idea en el fondo es que ustedes hagan una resignificación de su propia trayectoria de vida, y eventualmente también la intención de estas charlas es pues, tratar de incentivar su interés precisamente por estos procesos sociales, independientemente de que no se dediquen a una carrera de las ciencias sociales. Porque hoy en día hablamos de interdisciplina y hablamos de un conocimiento desde la complejidad, etcétera, y es importante que podamos comprender nuestra realidad desde distintas perspectivas. Ya después resulta que yo en el 99, con esto voy a cerrar la parte de las anécdotas, entro, bueno, ya estaba en la universidad, y se viene dentro de ese proceso privatizador, donde el Tratado de Libre Comercio era un elemento central y desde entonces se exigía desde el Fondo Monetario Internacional, desde el Banco Mundial, la privatización de la educación, resulta que se da el intento por privatizar la UNAM, por cobrar cuotas y por generar todo un proceso de
reorganización neoliberal de las universidades públicas, empezando por la UNAM. Y yo me sumo a la movilización. Yo fui parte del Consejo General de Huelga en aquellos años del 99-2000. Y ese movimiento del 99-2000 estuvo fuertemente influenciado por el movimiento zapatista, porque después, después de la erupción el 1 de enero, se dan 12 días, fíjense muchachos, 12 días de enfrentamientos entre este ejército. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional se había creado en 1983, pero este ejército estaba antecedido de la creación de las Fuerzas de Liberación Nacional en 1959. O sea, estaba una trayectoria de lucha, el proceso de formación del zapatismo. Y no solamente son esas fuerzas guerrilleras de izquierda que están detrás, sino está la teología de la liberación, que era toda esta corriente de la Iglesia Católica, o de algunos sectores de la Iglesia Católica, que tenían la opción preferencial por los pobres y que apoyaron a las bases zapatistas. Y eran todas las organizaciones campesinas que se estaban creando también en la época para salirse del corporativismo priista que controlaba a las organizaciones campesinas. Entonces ahí hay toda una serie de elementos que se van generando para que en el 94 se diera esta irrupción. 12 días duró el enfrentamiento entre el EZLN y el ejército mexicano. ¿Y qué sucedió? Me dicen cuánto tiempo tengo, también para no abusar y poder. Órale, me haces así y vamos cerrando. ¿Quién fue el que detuvo la guerra? Fue lo que se denominó en ese momento la sociedad civil. Una sociedad civil que ya había tenido un proceso de organización desde 1985 con el terremoto y que había tenido que autoorganizarse por la incapacidad del gobierno de atender la emergencia. Una sociedad civil que sabía de que su capacidad organizativa era importante, no solamente para exigir al Estado que cumpla con sus responsabilidades, sino incluso para rebasarlo y a través de la autoorganización resolver ciertas necesidades de la población. Esa sociedad civil dijo, efectivamente, ya basta, no queremos guerra. Sabemos que las demandas de los zapatistas, que eran 11 demandas en la primera declaración de la Guerra Lacandona, que iban desde trabajo, salud, educación, vivienda, justicia, libertad, democracia, etcétera, son justas, pero no queremos la guerra, no queremos que sea el camino. Y entonces se da un cese al fuego, se dan leyes de amnistía hasta cierto punto, aunque después son traicionadas por el gobierno porque viene una persecución y viene toda la creación de grupos paramilitares que hostigan a las comunidades zapatistas, pero de alguna manera se para la guerra, hay una tregua. El zapatismo empieza a dialogar con otros movimientos sociales, con otros sectores del movimiento indígena. Se dan los diálogos primero de la Catedral en el 94, después los diálogos de San Andrés en 1996, en donde se exige respeto a los derechos y la cultura indígena, y se dan otras mesas sobre democratización, etcétera. Y el zapatismo va tejiendo una serie de alianzas que lo catapultan y lo posicionan como un gran movimiento social, que se va sumando a lo que se va a conocer posteriormente como el altermundismo, esta idea de que otro mundo es posible, esta idea de construir un mundo donde quepan muchos mundos, decían los zapatistas. Y además es importante porque este zapatismo, este movimiento zapatista, contribuye a romper ciertos mitos. Por ejemplo, lo que se decía con la caída del muro de Berlín o la desintegración de la Unión Soviética, de que estábamos en el fin de la historia, en el fin de las ideologías, de que la democracia representativa era lo mejor del mundo, de que el capitalismo era también el estadio superior de la humanidad, cosas de este tipo, o de que la globalización, de lo que se hablaba mucho en esos años, era lo más importante y se tenían que dejar los localismos. Y son los indígenas zapatistas, el sector más, el corazón olvidado de la patria, diría el subcomandante Marcos, los que nos dicen, no, es que esto no es así. Tenemos que reorganizar las luchas, tenemos que reconstruir o resignificar lo que significa a la izquierda de los movimientos sociales. Y generan un gran movimiento social. Y generan la organización, ya decía yo, en 1996, del Congreso Nacional Indígena. Y generan la creación en el 97, por ejemplo, del Frente Zapatista de Liberación Nacional, una organización más civil, política, porque los zapatistas en consultas, en debates, nunca quisieron constituirse en un partido político. Había fuerzas que les decían, formen un partido político, tienen la fuerza, disputen. Y es cuando los zapatistas dicen, no, es que nosotros no estamos ya. Fíjense la contradicción.
surgen como guerrilla, le declaran la guerra al Estado, porque finalmente traen una idea de esas guerrillas que se habían dado en América Latina, como la Revolución Cubana del 59 o la Revolución Nicaragüense del 79, cuya estrategia era la revolución, la toma del Estado y desde ahí generar la transformación social. Los zapatistas iban en esa lógica, en algún sentido. El cese al fuego, el diálogo con otras organizaciones, el proceso de aprendizaje y de diálogo con otras luchas, los lleva a empezar a tomar una vía distinta. ¿Y qué tiene que ver mucho con esta idea? Los zapatistas pasan del fuego a la palabra. Aquí el maestro Eduardo dice, comparte el fuego y la palabra, porque en un momento dado las dos vías son válidas y son legítimas. Pero los zapatistas, por esos años del 97, 99, con algunos encuentros que tuvieron con la sociedad civil, pasan más bien del fuego a la palabra. Sin dejar de ser ejército, dicen, lo que vamos a tratar de propiciar es un proceso organizativo en dos grandes vertientes. Nosotros, nuestras comunidades zapatistas, que serían la vertiente interna, vamos a construir nuestra democracia, nuestra autonomía, y en la vertiente externa vamos a democratizar la sociedad, pero no solamente la sociedad mexicana, sino el mundo entero. Entonces pasan del fuego a la palabra y pasan de la estrategia de la toma del poder, fíjense, esto es sumamente interesante, política y teóricamente, a la construcción del poder desde abajo, a cuestionar precisamente las formas tradicionales de hacer política, las formas tradicionales de entender el gobierno, el Estado, la democracia, a sacudir esas ideas, esas instituciones, esos conceptos a través de los cuales se había desempeñado o desarrollado la política en términos generales, y que era la que reproducían los partidos, los gobiernos, etcétera. Ahí hay, creo, una gran enseñanza del movimiento, ¿no? Ahí hay o sea, por eso sus consignas de otra forma de hacer política, de otra democracia, de un buen gobierno, son revolucionarias. Son revolucionarias en un sentido de transgredir el orden, de radicalizarse y de generar una transformación en la sociedad. Posteriormente, los zapatistas han tenido muchísimas iniciativas. Aquí voy a hacer nada más una pequeña pausa, porque recientemente pues, tuve el gusto, el honor de coordinar este libro con mi compañero y amigo Marco Antonio Aranda, con el apoyo de mi compañero y amigo Roberto Osorio, que aquí me acompaña, y tener este libro en donde nosotros tratamos de reconstruir, por decirlo de alguna manera, 30 años, dice, 30 años construyendo mundos posibles, e ir analizando las distintas iniciativas políticas en las que han encabezado los zapatistas. Y que son muchas, no los voy a cansar, pero son muchísimas. Después tuve la oportunidad yo de ir a muchos encuentros. Fíjense, encuentros de los zapatistas con los pueblos del mundo. Qué bonito, porque además la poesía, la estética, ahorita lo va a comentar quizá el maestro Eduardo, forman parte precisamente de esa lucha política. Y cuando los zapatistas hacen encuentros con otros es para intercambiar saberes también. Lo hacen como una estrategia de encuentro, pero también es una forma del repertorio de su acción política para decir estamos presentes y seguimos tejiendo en nuestros territorios y seguimos tejiendo alternativas con otros pueblos. Se dan muchos encuentros de este tipo. Se da después, voy a hablarles de otras 3 iniciativas y le voy parando porque el tema da para muchísimo, muchísimo, de verdad muchísimo. Pero voy a hablarles de 3 iniciativas políticas que son imprescindibles conocer en el zapatismo, además de lo que ya comenté. En el 2001 generaron una gran movilización que se denominó la Marcha del Color de la Tierra. Y el contexto era el siguiente, ¿eh? ¿Qué pasó en el año 2000 a nivel de las elecciones? ¿Alguien me dice? ¿Qué pasó en el año 2000? ¿Quién sabe qué pasó? ¿Quién ganó las elecciones en el 2000? Vicente Fox. ¿De qué partido? Del PAN, del Partido Acción Nacional. Gana un partido de derecha, aprovechando el hartazgo que había en contra del PRI, llega a la presidencia, un sujeto sumamente ignorante, que se gana a la gente con dichos y diciendo que iba a sacar al PRI de los pinos. Entre otras cosas, lo que dijo Fox en campaña es, yo voy a resolver el conflicto en Chiapas en 15 minutos, por ejemplo. Esas barbaridades. Pero ¿qué pasó? Los zapatistas dijeron, vamos a aprovechar esta estructura de oportunidades políticas que significa
la caída del PRI, la llegada de un nuevo gobierno, para tomarle la palabra y ver si de verdad, verdaderamente tiene voluntad de atender las demandas históricas de los pueblos indígenas. Entre ellas, la ley sobre derechos y cultura indígena, que había sido elaborada en 1996 con los acuerdos de San Andrés. Y le toman la palabra, pero le dicen, para entablar diálogo contigo, porque además Vicente Fox tenía una gran legitimidad, pero si entablaba un diálogo con los zapatistas, pues iba a tener mucho más legitimidad. Y los zapatistas muy inteligentemente dicen, si aceptamos reunirnos contigo, si cumples con 3 requisitos. El primero era que tú mismo, como jefe del Poder Ejecutivo, pongas la iniciativa de ley de los acuerdos de San Andrés en el Congreso de la Unión. 2, retiro de 5 posiciones militares, porque el ejército empezó a militarizar Chiapas. Y aunque no había guerra, pues empezó a poner posiciones estratégicas para acercar a los zapatistas. Y 3, liberación de presos políticos. Todavía para ese entonces, 2001, había muchos presos políticos zapatistas, ya sea combatientes o que formaban parte del Frente Zapatista de Liberación Nacional. Bueno, cumple las demandas, pero los zapatistas dicen, así como era la gente que dice, aunque estemos negociando, vamos a movilizarnos. La gente es los maestros que se acaban de ir del plantón, ¿no? Movilización, negociación, movilización. Así lo hicieron los zapatistas. Sí, vamos a negociar con Vicente Fox, pero vamos a hacer una gran marcha, la marcha del color de la tierra. Fíjense lo que fue esa gran marcha, una de las grandes movilizaciones en México en los últimos años, en la era moderna, vamos a llamarle, o contemporánea, quizás sería mejor nombrarlo así. Marcharon desde las comunidades zapatistas hasta el Zócalo de la Ciudad de México, pasando por 11 estados de la República y más de 60 municipios, y haciendo mítines, y después emulando incluso la entrada del Ejército Libertador del Sur por Xochimilco, el encuentro de Villa y de Zapata, ahí mismo en Xochimilco, la entrada por Madero, que pasaron por el café, el Sambors ahí de los Azulejos, ¿no? Y la entrada a Palacio Nacional. O sea, nuevamente recordando o emulando la memoria histórica como elemento central. Y genera una gran movilización, que contó, entre muchas otras cosas, con un mitin en la UNAM, aquí estuvieron, si no me equivoco, en la ENA, en fin, una gran movilización. Y que incluyó también la participación de la comandante Esther en el Congreso de la Unión. Pues la derecha no quería, ¿cómo van a entrar estos indígenas desarrapados? Y que además están armados, ¿no? No marcharon armados, pero que están en transgresión de la ley. Y es uno de los discursos más bonitos políticos que yo les recomendaría que busquen en internet. Discurso de la comandante Esther en el Congreso de la Unión en el 2001. Bueno, ahí lo dejamos porque hay muchos otros elementos. 2005, la sexta declaración de la Selva Lacandona y el inicio de la iniciativa que se denominó la otra campaña, porque venían las campañas de 2006. Venían las campañas de 2006 y los zapatistas dicen, ya nos dimos cuenta. Los zapatistas habían apoyado en el 94 y hasta cierto punto en el 2000 un poco las sentencias de izquierda a Cuauhtémoc Cárdenas, particularmente. Pero ya en el 2000 dicen, no va por aquí el camino es construir poder desde abajo. Y lanzan la iniciativa de la otra campaña. La otra campaña era visitar el país, como ellos decían, desde abajo y a la izquierda para ir construyendo organización popular, para poder transformar la sociedad. Esa era la iniciativa. Y es una gran movilización. Lo que pasa es que después viene una gran represión. Ese año es muy difícil, porque viene la represión a los pueblos de Atenco, que se oponían contra la construcción del aeropuerto. Viene la represión contra los pueblos de Oaxaca, la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. Y esa represión alcanza a la comitiva zapatista que estaba generando esta otra campaña. Pero algo interesante de esa sexta declaración de la Selva Lacandona y de la otra campaña es que el zapatismo se decanta no solamente como antineoliberal, sino como anticapitalista. Y esto nos habla cómo un movimiento social de estas características va cambiando, va mutando, va aprendiendo en el camino y va generando, a través de sus acciones y del diálogo con otras luchas, sus estrategias, va modificando sus estrategias. Después vienen muchos encuentros, sí, gracias Roberto. Después vienen muchos otros encuentros, iniciativas y demás, insisto, sería muy, muy complicado. El libro que anunciaba Roberto, que aparece en la semblanza que leyó,
de democracia, autonomía y cultura política en el movimiento zapatista, se puede descargar de manera gratuita desde la página de la Red Mexicana de Estudios de los Movimientos Sociales. Ahorita este libro todavía no lo tenemos en PDF, pero en cuanto nos lo liberen, se los juro que se los compartimos para que lo difundan, lo revisen, lo lean. Pero otra iniciativa que les quiero contar, que es un poco más reciente, ya les adelantaba la de 2021, ¿no? Ya no lo voy a repetir, esta gira por la vida, pero en 2018 se dio otra gran iniciativa. No libre de contradicciones, porque el movimiento zapatista también ha sido un movimiento con muchas contradicciones, sin lugar a dudas. Los movimientos sociales también son acierto y error. Los movimientos sociales también son etapas de flujo y de reflujo. Ahí está la CENTE ahorita, pero nunca hablé de la CENTE, pero la hemos estudiado mucho y es otro gran ejemplo de lucha. No logran de todo sus demandas, pero se repliegan. Dicen, levantamos el paro, vamos a terminar con nuestras labores, cerrar el ciclo escolar, generar nuestro proceso organizativo, informar a nuestras comunidades, etcétera, y vamos a regresar. Entonces son como especie de oleadas, ¿no? Especie de retomar fuerza, de entender los momentos políticos. Y el zapatismo en 2018 decide impulsar, aunque lo hace a través del Congreso Nacional Indígena, la formación del Consejo Indígena de Gobierno y postular una candidatura independiente, que fue la candidatura de Marichuy. ¿Alguien llegó a escuchar? Es que son muy... ¿Cuántos años tienen en promedio? 21, bueno, sí. Bueno, ¿se acuerdan? No, o sea, eso fue hace 6 años, cuando el gran triunfo de Andrés Manuel López Obrador. Fue importante, por supuesto. Fue importante, pero lo que no se ha terminado de aquilatar en ese proceso de transformación del 2018 es que en gran medida ese triunfo se debió también a la fuerza de los movimientos sociales. Pero bueno, en 2018 el zapatismo y el Consejo Indígena de Gobierno deciden postular, deciden utilizar las candidaturas independientes como medio para poder utilizar, fíjense, ellos decían, soy vocera, ella decía, soy vocera, no candidata, para poder utilizar el marco de las elecciones, no con esta idea de ganar y de jugar digamos, en ese escenario de los partidos y de las elecciones, sino para utilizarlo como una gran ventana de oportunidad para denunciar que sus demandas siguen vivas, que los 12 años de panismo no cumplieron, que el regreso del PRI fue peor y que incluso cuestionaban la posibilidad de que la izquierda pudiera generar una gran transformación de verdad. Lo primero que hacen los zapatistas cuando gana López Obrador es criticar su llegada, ¿eh? Y dicen, puede cambiar el capataz, pero no el finquero, ¿no? Cosas de este tipo, con sus metáforas que también lo utilizan mucho. Pero fue muy importante esta iniciativa de Marichuy porque fue lo mismo, fue recorrer el país llevando la voz de los pueblos indígenas, que finalmente son los que están en las raíces de estas luchas. Y que de alguna manera va a ser muy importante que ustedes conozcan desde sus distintas disciplinas qué está pasando con estos pueblos indígenas, hacia dónde van, cuál es su futuro. El movimiento zapatista sigue vivo, ¿eh? Está en un proceso de reorganización. Cambiaron sus instancias y desaparecen ellos los municipios autónomos rebeldes zapatistas y las juntas de buen gobierno, pero crean nuevas instancias. Ahí están generando sus cooperativas, ahí están generando otras formas de relación con lo que ellos llaman la madre tierra, ahí están tratando de generar una educación alternativa, ahí están tratando de construir una justicia no punitiva. Y creo que sería un momento importante, muchachos, si es que algo les significa esta plática, yo espero que sí, para que ustedes puedan seguir conociendo la trayectoria de este importante movimiento y de muchos otros que han formado parte de la historia de nuestro país y que siguen vivos. Y que desafortunadamente, espero que no sea el caso de la UAM, pero en muchos otros lados ya no se estudian, ¿no? Pareciera que esas luchas están alejadas de nosotros, pareciera que no nos competen. Pareciera que la idea es cerrar los ojos ante esa realidad e irnos por una cuestión individualista, que es la que nos ha introyectado este neoliberalismo y que es la idea que han combatido estos movimientos sociales, con su acción colectiva, ahí está la palabra, acción colectiva. Yo lo dejaría aquí para dar paso a la ponencia del maestro Eduardo. Agradezco muchísimo su atención y la invitación.
Bien, buenas tardes a todas, a todos, a todes, y una bienvenida a la generación 100 aquí en la UAM Xochimilco. Me parece que eso vindica de alguna manera la presencia de la UAM como una institución de educación superior novedosa en su momento y vigente de lo que nosotros hemos denominado el sistema modular, y que efectivamente es un hecho insólito en el campo de la educación superior en nuestro país. Es de alguna manera única la UAM Xochimilco con ese modelo educativo y muchas veces incomprendido, no solamente por gente externa, sino incluso por gente que se incorpora a la planta docente. ¿Por qué? Porque la mayoría de nuestros profesionistas en este país hemos estudiado en escuelas tradicionales donde se trata de memorizar datos, fechas, documentos, y no está mal, de alguna manera también es importante la cultura y tener de alguna manera conocimiento acerca del pasado para comprender el presente. Pero el sistema modular está basado pues en una serie de tesis pedagógicas en donde se busca tener un sujeto activo, crítico, participativo y que renueve constantemente tanto su campo profesional como la realidad misma. Ese es el atrevimiento al que, digamos, apuesta el sistema modular, a transformar la realidad. No de una manera tosca ni total, sino que la realidad es compleja, como lo ha podido presentar aquí el doctor Miguel Ángel Ramírez de una manera muy elocuente. Y pues uno tiene que hacer cortes, ya sea por campos disciplinares o por épocas, para poder comprender, estudiar y efectivamente intervenir en esto que llamamos la realidad. Y entonces, bueno, la UAM Xochimilco sigue apostando a ello, aunque siga siendo incomprendida. Y como parte de ello, yo que me incorporo aquí a la planta docente, todos, digamos, un mandato de la UAM Xochimilco que todos los profesores que nos contratan de base nos convertimos en maestros investigadores. Esto es que nosotros tenemos que trabajar con los grupos estudiantiles, la docencia, pero también tenemos que estar investigando sobre nuestro campo disciplinar, sobre distintas líneas de acción y líneas temáticas, y eso hace que nos estemos renovando constantemente. En otras universidades casi la planta docente no investiga, se dedican solamente a dar docencia y tienen algún tipo de centros de investigación que están muchas veces separados del cuerpo docente. Entonces nosotros somos no solamente en el aspecto pedagógico innovadores, sino también en esta forma de lo que sería el docente investigador. Entonces, bueno, yo impactado también por esto que comentaba el doctor Miguel Ángel en relación con el alzamiento zapatista de 1994. Yo en esa época me encontraba haciendo el posgrado, la maestría en lo que es ahora la Facultad de Arte y Diseño. En aquella época esto se estudiaba no en la UNAM, sino en la antigua Academia de San Carlos, allá atrás de Palacio Nacional. Yo ahí estaba estudiando la maestría en artes visuales cuando se alza en armas el EZLN. Y nos conmueve a todos porque al final pues había una serie de agravios históricos en contra de la población civil, de los pueblos rurales, como también de los trabajadores de la ciudad, las clases medias, que hasta hace muy poco pues éramos los que sosteníamos al país. Las clases medias éramos los únicos que pagábamos impuestos, porque las clases trabajadoras, más de la mitad, viven en la economía informal, vendiendo tacos, vendiendo tamales, vendiendo en algún puesto de tianguis cualquier tipo de objetos, y ellos no pagan impuestos. Y los ricos pues les regresaban los impuestos. Televisa pagaba impuestos y a los 3 meses se los regresaban, como una serie de empresas de distintas ramas. El neoliberalismo empieza en los años 90 y efectivamente, como decía el doctor Ramírez, empiezan en distintos escenarios a proyectar, en este caso, su estrategia neoliberal. En el caso de la educación, pues no fue una exclusión y la idea era privatizar la educación superior. Efectivamente, el gran movimiento estudiantil que se da en la UNAM
logra detener esa avanzada neoliberal, pero creo yo que inician otro tipo de estrategia de ir penetrando para transformar. Creo que eso es parte de lo que yo considero que es un agravio contra el sistema modular, de que no solamente hay la incompresión y un cierto ataque desde afuera, una virulencia, de que es un modelo, pues que quiso hacer algo experimental y que nos extraviamos en el camino. Y en realidad también hay mucha gente que forma parte de nuestra planta docente que lo combate, porque no se lleva a cabo una investigación, porque no se llevan a cabo proyectos y porque justamente están golpeteando constantemente este modelo pedagógico. Y el modelo pedagógico es vigente porque emerge, decía yo, de distintas estrategias pedagógicas que buscan tener sujetos activos, participantes, creativos. Y entonces, bueno, pues yo que estaba trabajando ya como docente en 94 y al mismo tiempo impactado como parte de esa generación por el alzamiento zapatista, me puse a trabajar esta serie que ahora expongo aquí, afortunadamente en la Galería Imondo Mensch de aquí de nuestra biblioteca Ramón Villarreal, invitado por nuestra diseñadora de la comunicación gráfica Mariana Beltrán, a la cual le agradezco infinitamente su invitación y su apoyo para llevar a cabo esta muestra. Y entonces, bueno, yo la empecé a hacer no tanto como un cúmulo para llevar a cabo una muestra, sino en realidad era una respuesta porque pues yo como artista visual tenía que hacer algo. Desde luego yo estaba cumpliendo con mi plan de estudios por la tarde, noche, allá en la Academia de San Carlos y en el día pues venía a trabajar acá a la Universidad del Sur, denominada la Unidad Xochimilco de la UAM. Y también era estar viendo toda la movilización que día con día se lleva a cabo en el centro histórico de nuestro país, denominado el Zócalo. Como teníamos que viajar allá a San Carlos, pues diario te das cuenta de que el paisaje de las marchas no es que sean eventualmente una cada 3 meses o una por año, sino todos los días hay una movilización de protesta en este país. Pero es tan grande la ciudad que no nos damos cuenta, los que vivimos acá en el sur, pues no nos damos cuenta qué está pasando. Y hay momentos en que a veces hay hasta 3 o 5 marchas el mismo día. Acaba de pasar unas en su meeting y llegan otros. Y bueno, tenemos una de las plazas más grandes del mundo, que es el Zócalo. Ya ven ahí cuántos eventos se han llevado a cabo también de carácter cultural que han roto estadísticas, ¿no? De participación ciudadana. Y entonces, bueno, en aquel momento había muchas marchas por detener la guerra, como bien decía el doctor Ramírez, sobre todo los primeros días. De ahí surge esa consigna de todos somos Marcos. Cuando descubren ellos un año después quién es el subcomandante Marcos, vuelven a tratar de romper, digamos, los diálogos con esa supuesta descubrimiento de la identidad de este personaje que era en ese momento el líder político del movimiento. Y entonces sale la gente nuevamente a detener pues esa persecución contra los líderes del movimiento, y ahí surge esa consigna de todos somos Marcos. Desde entonces sabemos que el subcomandante Marcos, en su vida civil, en el pasado, fue un maestro de aquí de la UAM Xochimilco, particularmente de la carrera de diseño de la comunicación gráfica, donde yo trabajo. Entonces eso también pues, nos impactó profundamente sobre toda la comunidad de la UAM, porque había de alguna manera una simpatía con el movimiento, porque era la época, pero desde luego al saber que era un compañero o que había sido un compañero con el que pudimos estar en el pasillo o en el comedor o aquí mismo en la biblioteca, pero pues no lo conocimos, y ahora descubrir en ese vocero del ejército zapatista, pues esta figura de alguna manera creaba mucha empatía. Una empatía que de alguna manera empezó a darse justo por la participación de este sujeto, de este señor. ¿Por qué? Porque más allá de que es un grupo político radical, un movimiento armado que le declara la guerra al Estado, bueno, no al Estado, al gobierno mexicano y al Ejército Nacional, empezó desde los primeros mensajes que él elaboraba a utilizar una forma distinta del discurso político, en donde iba mezclando parte de historia de México, parte de la antropología, el humor y de alguna manera una forma distinta y más fresca de hablar con la gente. Parecía un discurso así como cotidiano,
de tal suerte que no hablaban con una voz, pues no sé cómo decirlo, acartonada, sino que todo el mundo empezamos a sentir pues un puente con ellos. Se dirigían a los obreros, se dirigían a los campesinos, a los estudiantes, se dirigían a las amas de casa, como también se dirigían a la sociedad civil internacional incluso. Y llegó a haber un gran apoyo en otros países también para sostener este movimiento que, como decía muy bien el doctor Ramírez, de alguna forma dejaron la estrategia armada y optaron por hacer un movimiento civil, independientemente que no han entregado las armas, porque hay una ley de amnistía que les concede eso, mientras no se resuelvan las demandas que ellos pusieron en las mesas con el gobierno y que eso se convirtió en una ley, pues ellos pueden permanecer ahí mientras no agredan a nadie, pues también, pues la gente los mira. Ahora hay que decir algo, ellos no tienen una interlocución directa con la sociedad civil, ellos no tienen contacto con los medios masivos de comunicación. Y si en un principio se volvió algo que llamaba la atención y que se publicaba casi diario en la prensa nacional e internacional, era por lo novedoso del evento. Justamente el maestro les hablaba cómo a nivel académico se decía que finales del siglo pasado era la época del fin de la historia. Y en realidad, pues esto se consideraba como un movimiento innovador en el discurso, pero también como el primer movimiento revolucionario, digamos, del siglo XXI, aunque surge en el 94, así era considerado. Y entonces llamaba la atención justo por eso, por su manera novedosa de hacer política, por su manera distinta de dirigirse a la gente y porque además tenía un gran apoyo, una gran simpatía. Y bueno, fue la sociedad civil la que detuvo la guerra y los que se convirtieron en los interlocutores del zapatismo. Muchos colectivos se dedicaban a difundir de alguna manera la voz de este ejército y a la fecha ustedes lo pueden ver. Yo sé que ustedes no habían nacido cuando surge este movimiento, pero no se habla de ese movimiento como si no existiera. Y habrá que decir algo, que ellos tomaron más tierras en este alzamiento del 94 que el Ejército Libertador del Sur de Emiliano Zapata en el momento en que ellos se rebelaron en el sur de este país. De tal suerte que sí es un movimiento revolucionario. Pero por lo mismo, el Estado trata de hacerle una sombra, de que no se sepa qué están haciendo. Ellos fundan una serie de organizaciones que les denominaron los caracoles. En un principio son 5 los caracoles, que son pueblos zapatistas. O sea, ellos han tenido una persecución, no solamente, digamos, la sombra de los medios, el no pelarlos, perdón por la palabra, pero así ha sido. Y de alguna manera el zapatismo, pues con la creatividad, tratado de saltar esos escollos. Sin embargo, pues no es suficiente. El país es muy complejo, a veces estamos más interesados por si México va a ir al Mundial. Bueno, ya va a ir porque va a ser aquí la sede, o por si nos suben los impuestos. Y entonces, de alguna manera, pues ese movimiento que está en el sureste del país no llama la atención. Y ellos han, con su imaginación política y del discurso, creado de muchas maneras puentes. El maestro lo ha hecho de una manera anecdótica, pero muy elocuente, en cada época referencial lo que han inventado ellos, ¿no? Para construir esos puentes. Aquí a la UAM llegaron a venir y en un primer momento fue por un encuentro estudiantil. Vinieron a dialogar y a encontrarse con colectivos y comités estudiantiles de casi todo el país. Se llenó aquí el plantel. Ese día se suspendieron las clases y fue una cruzada que empezó desde la mañana hasta la noche. Jamás se pararon ni siquiera al baño o a tomar un vaso de agua. Y pues se fue muy elocuente la presencia de ellos. No hablaron, no interrumpieron a ningún interlocutor, excepto hasta el final. Y entonces el subcomandante Marcos nos decía, nosotros estamos por un movimiento civil pacífico, si nos dejan, ¿no? Como decía José Alfredo Jiménez. Además, han recuperado en su discurso el sentido del humor. Es un grupo que de pronto piensan que es de broma o que incluso pudiera ser algo funcional al
Estado mexicano por este carácter lúdico que ha tenido sobre todo la figura del subcomandante Marcos. Él se ha dirigido de pronto hasta a los chavos banda en su lenguaje, o a las amas de casa, decía yo, a los estudiantes, a los artistas, y empezaron ellos a inventar una serie de encuentros con artistas y con trabajadores de la cultura. Han estado haciendo encuentros cada año, en la víspera de lo que es el Año Nuevo, que ellos conmemoran también el alzamiento de 1994, 1 de enero, y siempre son encuentros con científicos, con estudiosos, no con organismos políticos. Ha habido gente de primer nivel, escritores, escritoras, biólogas, en fin, una pléyade de estudiosos poderosos, no solamente del país, sino a nivel internacional, que han venido a encontrarse con ellos. Y ellos lo que han estado haciendo es mantener estos caracoles, que son los pueblos que ellos fundaron, y que en un principio eran 5, ahora son 12. Y han estado siendo hostigados todos los días. Les incendian la cosecha, asesinan a los líderes, y ellos han estado incluso a veces hasta cambiando de sede de un lugar a otro en la montaña, en condiciones agrestes, su forma organizativa, y han resistido. Creo que lo que nos han enseñado a toda la sociedad mexicana es una cultura de la resistencia. Entonces, bueno, yo en esta serie que presento aquí en la exposición denominada Por la Memoria y por la Vida, pues es una suerte de, ¿cómo llamarlo? No lo hice al mismo tiempo, yo lo empecé a hacer desde el 94 y trataba yo de corresponder desde mi saber hacer, que es el arte plástico. Yo soy artista plástico, y, y a través del grabado, a través de la pintura, ir generando, en este caso, pues un diálogo. Yo pude hacer esta exposición también allá, en el CIDESI Unitierra, que es pues un centro cultural que se fundó en San Cristóbal de las Casas, y para mí fue un honor el poder estar ahí, porque no es que llega uno y se despliega, sino que solo que ellos acepten una invitación o te la hagan, puede uno participar ahí, y entonces coexistir entre científicos, entre artistas, entre gente de la sociedad civil, y descubrir efectivamente, pues más allá de lo que los medios te pueden decir de lo que es ese movimiento, la riqueza de un movimiento muy fértil y muy potente. A mí me parece que en realidad le han seguido haciendo sombra, porque es un movimiento incluyente, es un movimiento que ha renovado el discurso político, y que de alguna manera la bandera de ellos pues ha sido la historia de nuestro país. No solo se denominan Ejército Zapatista de Liberación Nacional, sino que efectivamente todos los momentos que ellos tienen algún acto celebratorio o convierten algo en un símbolo que vindican, tiene que ver con la historia de nuestro país. Llegó un momento en que desde Salinas de Gortari y luego con los siguientes gobiernos, pues todo el mundo estábamos viendo a ver a qué horas podíamos escapar de este calabozo, y creo que el Ejército Zapatista nos enseñó que había que sentir orgullo por nuestro pasado, había que sentir orgullo por nuestro país, y que efectivamente pues nosotros teníamos mucho que dar, y yo creo que ellos han estado con su ejemplo mostrándonos que otro mundo es posible, pero hay que construirlo, y que nadie nos lo va a dar, independientemente del partido político, de la simpatía de cada quien, sino que es algo que uno tiene que hacer, el poder popular, conquistarlo, construirlo, y ellos han hecho una nueva forma de política. No se habla mucho de ellos más que en centros muy especializados en México, pero en realidad es un movimiento renovador de la vida política nacional. Me parece que la sociedad civil no creíamos en la sociedad política, porque era, como decía el escritor peruano Vargas Llosa, la dictadura perfecta. Cuando él designó eso, el escritor peruano, le pidieron que saliera del país al siguiente día. O sea, gracias por participar. Venía, era un coloquio que hacía Televisa, y después de haber dicho eso, que nosotros aquí en México estábamos gobernados por la dictadura perfecta, al siguiente día ya no apareció en las pantallas de Televisa.
en el coloquio de invierno, como lo denominaban. Entonces se ve que sí es una dicta blanda, a lo mejor no es una dictadura, pero es una dicta blanda que va desapareciendo selectivamente a todo aquel que se subvierte o que se le opone. Y ellos lograron alzar la voz muy fuerte, de ahí su gran grito de batalla, ya basta. Y yo lo que he hecho es como retomar ese ideario en estas imágenes, en estos grabados, en estas pinturas, en diferentes momentos. Lo inicié yo cuando decía, estaba estudiando la maestría allí en San Carlos, y luego lo continué. No pensaba yo hacer una exposición así unitaria, sino lo he expuesto en diferentes momentos, tanto en la calle como en otros espacios culturales de exposición. Y aquí ahora que se celebraban pues este aniversario el año pasado, pues solicité aquí a actividades culturales la posibilidad de llevarlo a cabo, y pues efectivamente fue posible ponerlo aquí en la galería de la Biblioteca Ramón Villarreal de nuestra unidad Xochimilco, lo cual a mí me llena de orgullo y agradezco, porque creo que tenemos una comunidad estudiantil y también de trabajadores y docente muy crítica. La UAM Xochimilco siempre ha sido vanguardia en lo que es el sector educativo, igual que la UNAM, y me parece que, pues a mí me llena de mucho orgullo poder exponerlo aquí. Lo he expuesto, decía yo, allá en Chiapas, en el CIDESI, lo he expuesto en la calle, en el Zócalo, en muchas galerías, en parques públicos, en eventos que han tenido que ver con la movilización de la sociedad civil. Y, y bueno, pues el tenerlo aquí ahora, en esta sala, pues esto para mí todo un honor, porque yo trabajo aquí en esta unidad, en la carrera, la licenciatura de Diseño de la Comunicación Gráfica, donde efectivamente algún día dio clases de teoría Rafael Sebastián Guillén Vicente, mejor conocido como el subcomandante Marcos. Y aunque mucha gente piensa que ya se lo comieron o que ya desapareció o que ya enloqueció, en realidad es un intelectual muy poderoso que supo también ceder el terreno político, y ya no es él el máximo líder, sino ahora es el comandante Moisés, y él simplemente pues es parte ahí del consejo de lo que ellos denominan el comité clandestino, que es la máxima dirigencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y yo creo que lo que ellos han hecho a la sociedad civil, a toda ella, es ponernos el ejemplo de que somos un gran país con una gran historia y que tenemos un mejor porvenir. Aunque no tenemos los mejores gobernantes, hay que creer en la esperanza, pero hay que hacerla. Y esa esperanza pues se construye día a día, no solo en el escenario de la gráfica y el arte, sino en los sindicatos, en las organizaciones campesinas, en las organizaciones estudiantiles. Y a mí me parece que efectivamente el Estado mexicano pues les ha hecho una gran sombra. ¿Por qué? Porque efectivamente son un movimiento único en el mundo. De hecho, ellos hacen de pronto encuentros el 1 de enero, que ellos celebran el alzamiento del 94 allá en Chiapas, y viene mucha gente de diferentes países, de múltiples países viene gente, no necesariamente activistas políticos que también vienen, sino gente de ciencias, vienen estudiantes, viene mucha gente, porque ese movimiento se volvió un faro para decir otro mundo es posible. Y ellos, que han creado muchos eslogan políticos como el mandar obedeciendo, después se los han robado. Ese mandar obedeciendo se refiere a que ellos no vienen a tomar el poder, que es lo que dijeron siempre, sino que ellos venían como a mandar obedeciendo. Y es lo que han hecho en las juntas de buen gobierno en cada uno de los pueblos que fundaron, el crear otra forma de democracia, una democracia real, incluyente, en la que las decisiones las toma la mayoría del pueblo, la democracia real. Y pues mucha gente piensa que todo eso es un chiste. En realidad es algo fértil que ha estado ahí como un faro, alumbrando no solamente a nuestro extraordinario y bondadoso país llamado la República de Estados Unidos Mexicanos, que le apodamos México. En el ombligo de la luna quiere decir en náhuatl nuestro nombre como país. Y ellos, en lugar de estar poniendo la bandera de Lenin, de Mao o incluso del Che Guevara, siempre han levantado las banderas
de nuestros próceres y de nuestras próceres, los mexicanos del pasado. Y yo creo que con la exposición que yo hago, pues es simplemente reunir un trabajo que desde el arte plástico he estado haciendo desde ese momento y que quería, bueno, con esta exposición poderlo juntar. Hay más obra que yo he hecho, pero es más gruesa porque están en bastidores. Y aquí traté de reunir pues un material que pudo estar encapsulado en las vitrinas. Y cada uno de ellos pues es en una suerte de homenaje, de celebración de lo que ellos han hecho al convertirse como en un faro cultural, ideológico y político, no solo para México, sino para el mundo, para poder decir otro mundo es posible. Yo aquí lo dejaría, pero no se termina esto, sino que ahora el micrófono puede ir para allá y nos pueden hacer preguntas o pueden hacer comentarios, cosa que yo les voy a agradecer mucho, igual aquí que el doctor Miguel Ángel Ramírez. Bien, si alguien quiere hacer un comentario o una pregunta, sí, por favor, les llevo el micrófono, solo les pedimos para la cuestión de la grabación que se levanten, ¿sí? Por favor. ¿Puedes hacérselo llegar? Gracias. Hola, buenas tardes. Pues me gustó mucho lo que dijeron los dos, fue muy interesante. Yo como tal no soy egresado ni en ingreso a esta universidad, soy profesor de la Universidad Autónoma del Estado de México. El modelo educativo que tiene la Universidad Autónoma Metropolitana a mí me parece muy bueno, muy innovador. Bueno, no tan innovador porque tiene bastantes años. Hace unos momentos estaba leyendo un libro acá en la biblioteca que hablaba de lo escribió un rector de la Universidad Mixteca y él hablaba precisamente que cuando a los estudiantes incluso de ingeniería se les dan materias como de apreciación de la cultura es importante. ¿Por qué? Porque no solo es conocer el proceso, es aprender a relacionarse. Entonces yo soy profesor de la licenciatura en enfermería y materias, por ejemplo, que tenemos que podemos desarrollar análisis como en economía de la salud, sociología de la salud, como tal no solo te enseñan a atender a tu paciente, te enseñan a ver todo el entorno de tu paciente, cómo se gesta el proceso salud-enfermedad. Entonces, pues, muchas gracias. Yo no soy de aquí, pero el modelo académico que tiene esta universidad, generalmente en modular, pues a mí me parece muy bueno. Es un modelo que te enseña a valorar mucho de forma muy integral, contrario a lo que tenemos en otras universidades, que es un modelo que, no sé, primer semestre anatomía, segundo semestre fisiología, tercer semestre bioquímica y así. Entonces, como que te van segmentando, pero este modelo también es muy integrador y también es muy bueno. Sí. Muchas gracias, maestra. ¿Alguien más? Sí, ahí viene Mariana. Hola, bueno, antes que nada agradecer a los ponentes, pero básicamente este es más como un mensaje a los chavos. Chicos, ustedes son la generación 100, y orgullosamente UAM, y ojalá puedan poner atención a todo lo que la universidad les provee. El que la gente o que los investigadores vengan a darles un poco de su tiempo sobre lo que han estudiado, que ustedes tengan tantita paciencia, sobre todo para entenderlo. Los TikToks siempre van a estar ahí. Muchos están en el celular, en la computadora, no están poniendo atención. Ojalá todos tengan esta parte del aprendizaje visual y auditivo, y el kinestésico, creo que se llama. Pero no todos tenemos esa posibilidad. Entonces, si ellos vienen y les dan esta posibilidad de todo lo que han investigado y se los comparten a ustedes, que ustedes también tengan esta parte de aprenderlo, no solo con ellos, sino todo lo que la universidad les provee. Hay cantidad de investigadores que forman parte del Sistema Nacional de Investigadores. Aprovechen estos 4 años, que sean los mejores de su vida. Se los digo también orgullosamente, UAM, soy egresada de aquí, y es una de las etapas más importantes que tienen. Entonces, aprovechenlo. Todo lo que la universidad les provee. Algunos vi que se fueron, otros tienen otras cosas mejores que hacer. Algunos sí están aquí, pero están desgraciadamente en el TikTok. Ojalá puedan poner atención a todo lo que la universidad busca para ustedes y trae para ustedes. Gracias. Bien. Sí, por favor.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Bárbara, soy del TIF, bueno, de primer ingreso. Mi pregunta es, ¿cuál ha sido su mayor iniciativa para dejar una marca en la sociedad? Bueno, mi pregunta es para el maestro Eduardo y está compuesta de un par de preguntas. De las obras, ¿cuánto tiempo le tomó realizar todas? ¿Cuál fue la que más le costó tanto en técnica como en nivel emocional? ¿Y tiene alguna favorita? ¿Alguna favorita? Bruce, sí. Mi compañero aquí y luego Bruce, ¿parece? Por favor. Buenas tardes, mi nombre es Azarías y pues quiero darle las gracias porque pues es un tema que la verdad es muy interesante y la verdad está más vigente y pues sigue vigente porque pues predomina en la vida también de cada uno de nosotros y ha contribuido a lo largo de estos años en la política, en la sociedad y en todas las ideologías. La verdad, muchísimas gracias porque la verdad es un tema súper importante e interesante. Buenas tardes. Mi pregunta igual es, bueno, es enfocada a ambos. Sé que comentaron que ambos vivieron pues este movimiento en 1994, pero pues, por ejemplo, no porque yo viva un evento, soy partícipe de él. ¿Ustedes qué fue lo que les hizo o qué les provocó este sentimiento para hacerse parte del movimiento? Gracias. ¿Cómo era la primera pregunta? Perdón. Es que ¿Cuál había sido la iniciativa más? Del zapatismo te refieres, ¿no? Ajá. Yo pensé que mía. Dije, chin, qué difícil pregunta. No, a mí me parece que en realidad, pues venimos a la universidad a pensar, en realidad. No nos enseñan a pensar, aunque nosotros pensábamos que ya pensamos de por sí, nos enseñan una serie de ideologías. A pensar es preguntarse por el mundo, es filosofar. Pensar es filosofar. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Como los bebés, como los niños, ¿por qué? Le dicen a la abuela, a la mamá, y ellos son los mejores filósofos porque están constantemente cuestionando casi todo. Entonces a mí me parece que el movimiento zapatista, más que venir a dar cátedra, vinieron a eso, a cuestionar a una sociedad, efectivamente a decir un basta ya. Esa fue básicamente su consigna con la que se alzan en armas. Renuevan el discurso, porque no era el discurso marxista-leninista, ni maoísta, ni de todas las tendencias que haya de izquierda, sino que era un movimiento renovador y que de alguna manera, como ellos decían, somos el ejército de los más pequeños, se referían como que es la gente más humilde de los estratos sociales que conforman la sociedad mexicana. Son los indígenas que viven en la sierra, despreciados por la modernidad, olvidados por la historia, pero que de alguna manera pues son los herederos legítimos de las grandes civilizaciones que fundaron este país, los mayas, los celtales, los otziles, los tojolabales, y que de alguna manera lo que nos enseñan ellos simplemente con su presencia es la capacidad de sobrevivencia. Entonces, de alguna manera, cuando ellos surgen, pues es una sacudida para la gente que en ese momento estábamos escuchándolos y se dirigían a nosotros. Tuvieron una gran capacidad para dirigirse a muchos sectores de la sociedad. O sea, ellos se dirigían a la sociedad civil. Aunque ya existía esta denominación, que creo que viene de Gramsci, pues de pronto quedaba ahí perdida. Se decía, ¿dónde está la sociedad civil? La sociedad política, pues son los partidos y las agrupaciones políticas que luchan por el poder en los sindicatos, en las organizaciones o en la sociedad misma, los mismos partidos políticos, ¿no? Con las elecciones. Pero la sociedad civil, pues quedaba ahí como, ¿dónde está? Pues son los que se forman en la fila del PAN, los que van al súper, los que van al partido de los domingos o que andan en la calle, en la plaza pública. Efectivamente, esa es la sociedad civil.
la que no se organiza por una lucha política. Pero, de alguna manera, ellos empezaron a dirigir a esa sociedad civil. Y de alguna manera lo que buscaban era, pues, no una alianza con grupos ya organizados, sino le estaban hablando a todos. Y en alguna forma buscaban interpelarnos de una forma renovada. Y así yo creo que todo el mundo se fue sintiendo aludido o no. Se dirigían tanto al académico o al obrero, como al chavo banda, al ama de casa, al estudiante común, pero también al empresario y también al político. Y de alguna manera lo que estaban haciendo ellos, creo yo, era como hacer un llamado de qué estamos haciendo. O sea, qué está pasando, ¿no? Hoy por hoy en este mundo y en este país llamado México, con una gran historia, y vean lo que teníamos, un país de quinta, de cuarta. Más allá de que ahora somos miembros de la OCDE, en realidad éramos un país con una gran miseria, más del 60% de la población viviendo en la extrema miseria. Y eso que estaba supuestamente un plan que se llamaba el neoliberalismo y que supuestamente nos iba a llevar al primer mundo. Quien lo instaura eso es el presidente Miguel de la Madrid Hurtado. Él inicia ese proyecto, que se vuelve mundial y que lo habían definido en Inglaterra y en Estados Unidos. Pero era pues de alguna manera para seguir sometiendo a los países como nosotros, proveedores de materia prima y de mano de obra barata. Y de alguna manera yo creo que fue un modelo pues que se instauró a nivel general, ¿no? Tanto Ronald Reagan y Margaret Thatcher, que eran los grandes líderes de ese momento, son los que instauran esto que después desde la academia se dio en denominar como el neoliberalismo. Y que efectivamente pues se trataba de seguir explotando los países que siempre han estado explotando como colonias, de ahí el coloniaje, y yo creo que ese colonialismo se va instaurando no solo a nivel económico y político, sino en cada una de las capas que conforman eso que llamamos de manera abstracta como la sociedad, como un complejo que tiene muchos cortes. Entonces yo creo que ellos de alguna manera al recuperar la historia más auténtica de nuestro país, porque toda esta historia se la comió el PRI. Ellos nos fueron inventando una versión del nacionalismo mexicano, en donde estaba bien que le hubieran quemado los pies a Cuauhtémoc y estaba muy bien que hubieran asesinado a Zapata, y los verdaderos héroes eran los asesinos. O sea, estaba como revuelto todo. Y de alguna manera yo creo que ellos vienen como no a ordenar, sino vienen a hacer como un llamado, un grito de basta ya. Entonces, bueno, cada quien se sintió o no aludido. Hay gente que incluso en el terremoto de los últimos años que hemos tenido, pues no les interesa, van a ver qué pueden saquear. Aprovechan las crisis para eso, pero hay gente que pues sí tenemos sangre en las venas y nos podemos sentir conmovidos por un poema, por una novela o por una experiencia viva, como fue en este caso, el alzamiento zapatista del 1 de enero del 94. Entonces a mí en realidad me sacudió, me estremeció. De todos modos yo iba a la Academia de San Carlos a estudiar, por eso hablaba de qué hacía yo en ese momento que se alzaron, y pues había marchas todos los días para detener la guerra. Era obvio que iban a masacrar a los pueblos que se habían alzado, porque prácticamente se levantaron en una suerte de desesperación, pero sí estaban organizados de cualquier manera. Pues obviamente el ejército mexicano tiene un armamento muchísimo más poderoso y más potente, y los iba a masacrar. Entonces la sociedad civil salimos a detener la guerra, salimos a decir no en el gobierno de Salinas de Gortari y se detuvo la guerra, pero fue la fuerza de la sociedad civil. Y posteriormente ese gran interlocutor tan dúctil y diverso que es la sociedad civil, se volvió el interlocutor del ejército zapatista. Era a ellos a los que siempre se estuvo dirigiendo. Y posteriormente, bueno, pues han hecho una serie de jornadas de carácter político, no político militar, sino político, que acá el doctor estuvo nombrando de una manera muy elocuente y sucinta, porque en realidad hay muchos más eventos de los que han sucedido y a ellos los han estado golpeando día con día, noche con noche. No los han dejado de hostigar militarmente. Entonces el hecho que ellos estén todavía vivos, pues es de que la resistencia es importante, ¿no? A mí
en realidad me llama la atención como un ciudadano mexicano y como artista, pues más. Yo no sé si nosotros nada más somos los únicos que lloramos por escuchar un poema o oír una canción que nos conmueve, pero sí somos gente que trabajamos con la sensibilidad. La estética significa eso. Estética es sujeto de sensibilidad etimológicamente. Y al final por eso vamos a la ópera y lloramos y luego dicen, ¿por qué estás llorando, no? Si no pasó nada. O por un poema o por incluso ver un hecho en la realidad. Sí, nosotros nos movemos con la sensibilidad, eso es la estética. La estética no es el lugar donde nos vamos a hacer las uñas o cortarnos el pelo, ponernos trencitas, sino estética significa sujeto de sensibilidad. Y todos los individuos, aún los más rígidos, son gente sensible. Entonces yo creo que estos hechos nos fueron conmoviendo a cada quien. A nosotros nos tocó vivirlos en el sentido de que estaban aconteciendo en nuestro año, como si ahorita sucediera algo el día de mañana. Nos fue pasando así día con día y cada día cambiaban las cosas. Entonces fue un momento de un estremecimiento brutal. En ese momento pues no se sabía de la conexión de, en este caso el líder, el subcomandante Marcos, con la UAM Xochimilco. Ya después se supo por una delación, ¿no? O sea, alguien que lo traicionó, porque en realidad andaban investigando y pensaban que era un biólogo de la UNAM, luego que era un cura, y resulta que alzaban la mano y decían, no, yo no soy, ¿no? Zafo. Y nadie sabía, o sea, realmente fue un movimiento clandestino que se fue preparando y que en lugar de andar asaltando bancos o secuestrando gente, aprendieron a organizarse y se prepararon para esto. En realidad, por una traición es que descubren quién es el subcomandante Marcos. También de otro trabajador de aquí de la unidad, cuyo nombre no merece que lo diga. Y bueno, de alguna manera yo pienso que sí, que es muy difícil hacer cada acto, ir a solidarizarse con cualquier causa, pero eso ya es una convicción personal de cada quien. No es por seguir una manzana o algún tipo de premio que vamos a obtener, sino es una convicción. Yo lo dejaría ahí, perdón que me extienda, a mí me conmueve mucho todo esto. Le voy a dar aquí la palabra al doctor para que también pueda contestar. Muchas gracias, maestro Eduardo. Muy interesantes y emotivas sus palabras, su obra. Lo felicito mucho porque efectivamente si algo nos ha enseñado el zapatismo, yo creo que es precisamente recuperar la dignidad humana. Yo creo que esa sería la principal enseñanza, más que una iniciativa política que pueden ser muchas, es esta idea de la digna rabia, de que tenemos que indignarnos ante cualquier injusticia. Yo creo que ese sería el llamado en este momento, ¿no? A ustedes como estudiantes, como jóvenes. Otra gran enseñanza tiene mucho que ver con lo que decía el profesor de la Universidad del Estado de México. Los zapatistas también tienen claro la idea de que la formación del ser humano debe ser integral. El Che Guevara decía la construcción del hombre nuevo, por ejemplo. Pero los zapatistas, de alguna manera, retomando esa idea, o retomando las enseñanzas de Paulo Freire, o retomando las enseñanzas del sociólogo colombiano Orlando Fals Borda, somos seres sentipensantes. Eso es algo muy bonito, ¿no? Somos seres políticos. Y por lo tanto, por ejemplo, la educación zapatista es integral, ¿no? Y es no nada más la cuestión bancaria, que diría Freire, no es nada más conocer la historia, sino resignificar la historia y aprender a conocer la realidad para transformarla. ¿Y qué significa eso? Conocer tu cotidianidad, conocer las relaciones sociales que se tejen al interior de la familia, en la escuela, en otros espacios, tu relación con la tierra, la importancia que tiene la agricultura, una educación que enseña a pensar, pero también a actuar, una educación que combata los grandes problemas que han tenido históricamente los pueblos indígenas, ¿no? Problemas cotidianos que están también en las ciudades, como el alcoholismo, la violencia intrafamiliar, ¿no? La violencia contra las mujeres. Ahí están las enseñanzas. Tuve la oportunidad yo de estar muchas ocasiones y era un poco la lógica de los promotores de educación, de los promotores de salud,
de los promotores de justicia. Es que sí es posible crear un mundo distinto, decían ellos. Pero entonces, decían ellos, no necesitamos una vanguardia, no necesitamos a alguien que nos venga a decir, necesitamos construirlo a partir de nuestras propias necesidades y de nuestras propias capacidades. Entonces, por eso ellos, por más que eran un faro, por supuesto, por más que eran un ejemplo, por más que eran una vanguardia, por más que eran un movimiento del cual aprendían muchos otros movimientos, decían, nosotros no venimos a enseñar, ¿no? Por eso siempre tienen esa visión humilde. Decían, nosotros estamos dando simplemente la lucha que nos corresponde dar, pero así la tienen que dar los demás pueblos, así la tienen que dar las organizaciones barriales o vecinales, así la tienen que dar los estudiantes, así la tienen que dar las mujeres con su movimiento feminista, etcétera, cada quien según sus propias condiciones. Y eso era algo muy interesante, porque entonces más que ser una vanguardia, decían, somos una retaguardia, somos el ejército de los pequeños, efectivamente, con esas grandes metáforas para decir, con eso estamos desnudando al poder, con eso estamos desnudando a aquellos representantes que se dicen nuestros representantes, pero que en realidad se benefician de ellos. Y por eso la importancia del mandar obedeciendo con sus 7 principios, ¿no? Obedecer y no mandar, ¿no? Servir y no servirse, por ejemplo. Proponer, no imponer. Una serie de enseñanzas políticas que creo que son interesantes y que ya cada organización, cada pueblo las irá resignificando según sus propias, insisto, necesidades y capacidades. Yo creo que ahí hay muchas enseñanzas. Entonces, efectivamente, cuando en 1994, efectivamente, pues hay un cisma en el país, incluso en el mundo, porque recordemos que muchos de los comunicados zapatistas, en ese entonces pues no había redes sociales, no había los TikToks que decía la maestra, que bien utilizados pueden ser una herramienta como la inteligencia artificial, ¿no? Eso es otro tema, pero digamos, en ese entonces lo más que había son los famosos servidores con los cuales se podían mandar masivamente era también entre comillas, los correos electrónicos. Y eran los primeros blogs que se creaban. Entonces, eran organizaciones como la Neta y como otros servidores que estaban sobre todo en Estados Unidos, los que reproducían los mensajes. O sea, no era que los zapatistas estuvieran en su computadora, Marcos, mandando correos, ¿no? Y viralizando la lucha. No, es toda una estrategia que ni siquiera Manuel Castells, este gran sociólogo, tenía claro en su libro de el área de la información. Se equivoca, ¿no? Porque él piensa que con los informantes que él tiene, piensan que le dicen que ellos, los mismos zapatistas, son los que mandan el mensaje. No es cierto, ellos crean el mensaje, rompen el cerco porque la inteligencia de su comandante Marcos era muy importante, hablaba inglés, francés y demás, y se comunicaba, y tenía un gran carisma y una gran facilidad de palabra, permitió que se rompiera el cerco político. Y que más allá del cerco que había en espacios como Televisa, el grupo, todavía era Imevisión en ese entonces, no, ya era TV Azteca, ¿no? Bueno, ya se había privatizado, por supuesto, ya era TV Azteca, etcétera, o los radios, la radio, o los periódicos, no pudieran ocultar algo tan evidente, que era esta insurgencia. Y no solo eso, sino que incluso tuvieran que, en ciertos momentos, decir la verdad. El zapatismo sacudió incluso a la intelectualidad de la izquierda, que al principio no sabía qué estaba pasando. O sea, realmente creo que es un movimiento muy importante. Ya después uno, más que ser parte como tal, que es muy distinto decir soy parte, que te impacte no quiere decir que seas parte, pero sí te conviertes en un simpatizante de la causa. Yo recuerdo te acordarás, maestro, las consultas que se hicieron. Consulta contra la guerra de exterminio, se decía, ¿no? Nunca más un México sin nosotros, otra gran consigna. Todas esas iniciativas, bueno, pues lo iban uno atrapando. Era difícil no voltear a ver qué estaba pasando. Era difícil no simpatizar con una causa tan justa. Realmente se necesitaba no tener sentimientos, ¿no? No tener corazón, aunque había muchos intereses de otros grupos detrás, ¿no? Entonces aquí lo interesante es que ustedes mismos también, jóvenes, con esto cerraría yo, pues vayan encontrando los propios significados de su vida, ¿no? Hemos platicado con otras generaciones, por ejemplo, la generación del Yo Soy 132, bueno, pues le tocó vivir eso. A la generación de Ayotzinapa, ¿no? Ahora ustedes, yo les preguntaría, bueno, ¿qué les está creando sentido? ¿Qué estamos haciendo para evitar la guerra? ¿Qué estamos haciendo para denunciar el genocidio en Gaza?
qué elementos nos están significando, no solamente para que nuestro paso por la universidad sea esto tan bonito que es estar en una tarde con unos jardines tan bellos, compartiendo espacios con amigos, etcétera, que por supuesto eso lo tenemos que vivir. Yo lo hice y lo tenemos que hacer porque es parte de su vida. Pero más allá de eso, ¿cuál es el significado de la indignación y cómo convertir estos conocimientos que ustedes van a ir adquiriendo? Sí, para un beneficio, ya lo decíamos, individual, personal, familiar, pero también para retribuir, quizá con un granito de arena para generar una mejor sociedad y seguir con esta utopía de que otro mundo puede ser posible, ¿no? Entonces, pues ahí está. Yo les agradezco mucho la invitación. Pues agradezco muchísimo, por supuesto, a nuestros dos ponentes y a ustedes por habernos acompañado. La invitación es a que, por favor, ¿perdón? Rápido, por favor, profesor. Bueno, yo no iba a hablar, pero yo creo que dos cosas que nos han dicho que yo quiero dejar que ustedes lo reflexionen. ¿Qué quiere decir generación 100? Miguel Ángel nos recordó que antes que se creó la UAM, había la amenaza de privatizar todo eso. Es un extraordinario logro que todavía estamos aquí como institución pública. 50 años, se dice fácil. Lo hemos pasado, bueno, yo tengo casi 50 años aquí. Pero la segunda cosa, sentada aquí durante este evento, yo nada más aquí sentado al lado de esta litografía, la patria une y es nuestra. Yo creo que no hay mejor forma de resumir lo que Lalo está haciendo para nosotros. Es recordarnos que es para unirnos. Es para unirnos y defender que es una institución pública. Gracias. ¿Algún otro comentario? Bueno, si no, la invitación justo es a que se acerquen a la obra gráfica, que la observen, pero al mismo tiempo que la interpelen. Y bueno, yo agradezco profundamente tanto a Lalo como a Miguel que hayan aceptado esta invitación. Es un gusto, ojalá que no sea la última vez que nos visites. Y por favor también algunas redes sociales que podamos para seguir tu trabajo. ¿Tienes alguna? Si lo quieres ahí, tienes el micrófono para que justo... Sí, estoy como @Mars, que son las iniciales de mi nombre, Miguel Ángel Ramírez Zaragoza, UNAM, @Mars UNAM, ahí estoy pues no en todas, porque yo soy más de los viejitos de Facebook, Todavía tienes Facebook. pero bueno, por ahí ya tenemos algunas otras redes. Gracias. Lalo, Al contrario, gracias a ustedes. Sí, en mi caso hay una página de Face, aunque esto ya es antidiluviano, que se llama Taller de Gráfica Monumental, y es parte del trabajo que hacemos aquí en la licenciatura de Diseño de la Comunicación Gráfica. Yo la administro y entonces ahí hay trabajo que tiene que ver con el tema del zapatismo, pero también con el trabajo que hacemos desde el Taller de Gráfica Monumental donde yo trabajo. Muchas Entonces gracias. visítenlo. Gracias a ambos y por supuesto quiero extender mi agradecimiento a Óscar Zavara y a todo su equipo. Un aplauso para la gente que hace posible esto. Y bueno, nos encontramos la próxima semana, no sin antes reiterar que por favor recorran el espacio. Van a estar aquí Miguel y Lalo un rato, pueden acercarse también por supuesto con ellos para hablar, para dialogar y bueno, muchas gracias a todas y a todos. Buenas tardes. Gracias.